autodestrucción, sí o sí. Esto es una experiencia humana y entonces justo ahí vamos a empezar hablando hoy de las emociones, de la lucha histórica, arcaica, evolutiva entre la emoción y la lógica, entre lo que tus bolas te dicen que tienes que hacer, tu panza, tu corazón, y lo que tu cerebro te dice que tienes que hacer. Esta cultura en donde te dice que le hagas caso a tus instintos más bajos, llamándole emociones. Es que los hombres tienen que expresar emociones, tienen que canalizar sus emociones. Vivir por las emociones, entiendo, y esto es hombres y mujeres, nada más que las mujeres tienen la burbuja, tienen el colchón de que los hombres las protegen y no acceden a las consecuencias de muchas de sus malas decisiones emocionales que toman. Pero los hombres no podemos darnos ese lujo, los hombres no podemos darnos el lujo de tomar decisiones emocionales, los hombres no podemos darnos el lujo de priorizar nuestra emocionalidad, nuestra animalidad, nuestro instinto, nuestra pulsión por encima de nuestra lógica, porque nos va a destruir. Entonces, es importante entender cómo todo tu entorno te va a decir que tienes que buscar esta emocionalidad y que tienes que seguir y confiar en tus instintos y confiar en tus emociones, y al mismo tiempo te va a castigar si persigues estas emociones. Te va a castigar si persigues estos instintos, y es necesaria esta lucha en equilibrio entre tus pulsiones y tu inteligencia, tus ideas, tus decisiones, tu conciencia, tu inteligencia. Y la inteligencia y la conciencia son cosas que no vienen en automático, mi compa. Son cosas que tienes que trabajar, que tienes que desarrollar, que tienes que construir, que tienes que alimentar, que tienes que repetir. Y son cosas que no es placentero repetir. Meditar todos los días no es placentero. Hacer ejercicio todos los días no es placentero. Esta idea de Temach, es que no tengo motivación. Ya sé, cabrón. ¿Y qué? Es que no siento ganas. ¿Y qué? ¿Por qué piensas que todo lo tienes que hacer con ganas? ¿Por qué piensas que tienes que hacer todo lo que te dé la gana? Ese es un pensamiento infantilísimo y autodestructivo. Me gusta la morra, ¿y qué? Me extraño a mi ex, ¿y qué? Quiero buscar a mi ex, ¿y qué? Eso no quiere decir que lo tienes que hacer. Sobre todo cuando vivimos en un mundo en donde el Temach es gratis, mi compa. En un mundo en donde puedes venir aquí todos los martes y escuchar la explicación de por qué no debes de hacer eso. El problema es que no nos gusta la explicación. De todos modos, las consecuencias son las mismas, mi compa. Las consecuencias de las personas que solo piensan en sus pulsiones son las mismas de las que y saben las consecuencias a las que no saben las consecuencias. Es decir, las personas que actúan desde la pulsión, a todas les pasan las mismas consecuencias. Tú puedes ignorar al Temach, tú puedes estar enojado o enojada con el Temach. Igual las reglas del Temach te van a pasar. No, es que a mí no me gusta el Temach porque él dice que los hombres no podemos conquistar a las mujeres regalando flores. Igual no la puedes conquistar regalando flores, cabrón. ¿Cuál es la diferencia? Que la gente que no se relaciona con esta información solo va a estar en un ciclo interminable de fracaso. Entonces, para todos los que quieren terminar este ciclo interminable de fracaso, hoy vamos a explicar cómo opera la atención. ¿Por qué la morra te dejó de dar atención? ¿Y por qué la morra
va a recuperar la atención? ¿Bajo qué circunstancias la morra va a recuperar la atención? Entonces, primero tenemos que entender que todos necesitamos atención. Es humano, somos el animal social. Somos tan sociables que necesitamos atención como necesitamos oxígeno y necesitamos agua. Necesitamos validación. Esto también se puede entender como estima. Necesitamos estima, necesitamos afecto, necesitamos reconocimiento. Todos. Es que el Temach generaliza mucho. Esa persona que está escribiendo o que subió un video diciendo que le molesta que el Temach generalice mucho, le molesta porque pierde validación, porque se siente invisibilizada o invisibilizado con la aseveración de que todos. Por lo tanto, está comprobando lo que yo digo, está comprobando que necesita validación, necesita el reconocimiento de que les diga. Hay una cosa que dice mi compa Franco Escamilla que es preciosa, que es: tú, mi unicornio especial. La gente que se ofende cuando yo digo los hombres son así, las mujeres son así, son personas que necesitan a un nivel vital que se les reconozca su individualidad, porque no tienen la capacidad de reconocérselo a sí mismos. Es que hay de todo, sí, ya sé que hay de todo. Es más, hoy voy a hablar de ese todo. Hoy voy a hablar de todas las diferencias y hoy voy a hablar de toda la diversidad de la humanidad. Me va a tomar como 10 minutos hablar de eso. Porque las individualidades y las particularidades no afectan a la hora de jugar el juego de la seducción y a la hora del apareamiento. No afectan. Mucha gente cree que sí. Y mucha gente le encanta fingir que sus particularidades hacen que esto no aplique. ¿Por qué? Porque les da hueva. Porque les gusta seguir este instinto. Porque tienen el autoestima muy bajo. Y aquí es donde va el punto. Todos necesitamos estima. Y hay personas, y aquí en este canal, el lunes acabamos de subir en este mismo canal, suscríbase mi compa y deje su like. En este mismo canal hay un video del live de la semana pasada del jueves donde explico punto por punto cómo construir una autoestima sano. Si no quieres ver el live te lo resumo. Un autoestima sano tiene que ver con tú tener la capacidad de autovalidarte a ti, con tú tener la capacidad de quererte, de verte al espejo y decir: a huevo, soy bien verga. ¿Y cómo se construye eso? Bueno, generalmente los hombres, y digo generalmente porque a veces no, hay particularidades y hay gente especial, hay unicornios especiales que no les aplica así, pero generalmente los hombres en esta sociedad, tanto afuera como adentro, la sociedad nos valida por lo que construimos y nosotros nos validamos a nosotros mismos por lo que construimos. Es decir, hay hombres que nos sentimos muy orgullosos de nuestro trabajo. Hay hombres que nos sentimos muy orgullosos de nuestras comunidades. Hay hombres que nos sentimos muy orgullosos. A ver, pásate al abierto, Dani, donde se ven mis logros. Hay hombres que nos sentimos muy orgullosos. Hay hombres que nos sentimos muy orgullosos de nuestros logros. Hay hombres que trabajamos un chingo para poder decir: mira, el Temach Morra, 100,000 suscriptores. Mira, el Temach, 100,000 suscriptores. Mira, el Temach, 1,000,000 de suscriptores. Hay hombres que de ahí, de ese esfuerzo, del sudor, de este sudor que la gente: ay, ¿por qué el Temach suda tanto? Porque trabajo tanto. Habemos personas que de ahí sacamos amor propio, sacamos el orgullo de sentirnos quienes somos. ¿Por qué? Porque eso lo controlamos nosotros. Yo controlo cuánto trabajo, yo controlo la calidad de mi trabajo. Y por lo tanto, cuando mi trabajo es exitoso, cuando mis números están a la alza,
yo me siento muy bien conmigo mismo. Cuando mi trabajo le ayuda a los demás, me siento excelente, mi compa. No necesito que una morra sin papá me diga que soy importante. Ya no lo necesito. No necesito generar conflicto o hablar mal de la gente para recibir esa atención. Porque gracias a mi esfuerzo, gracias a mi trabajo duro, yo tengo una certeza de quién soy. Y uso este ejemplo porque tú eres igual que yo. Porque todos somos iguales y todos podríamos hacer esto. Todos podríamos construir un sentimiento de identidad. Todos podríamos construir una autoimagen fuerte, una autoimagen poderosa a partir de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Porque validación necesitamos todos. Pero si tú generas un mecanismo, un recurso que te dé esa validación sin que dependas de los demás, mi compa, entonces tienes autoestima. Entonces eres independiente. El problema viene cuando la gente no quiere hacer esto. Porque aquí es donde empiezan a generarse los problemas. ¿Por qué? Porque la gente que no quiere hacer esto empieza a depender de la validación de los demás. Entonces se vuelve adicta. Necesita que los demás le digan. Si yo no me sintiera así de orgulloso de mi trabajo, si mi trabajo fuera, como mucha gente dice, estar hablando mal de los demás, o como mucha otra gente en esta industria, si la mitad de mi contenido fuera estar hablando mal de alguien más, en lugar de estar hablando de la naturaleza humana, que es un tema que me apasiona, pues entiendo que necesitaría que continuamente me estén diciendo, que continuamente me estén aplaudiendo, que continuamente me estén dando atención. No es algo que necesito. Pero la mayoría de las personas sí. La mayoría de las personas que no han construido esa autoestima, la mayoría de las personas que no han construido ese amor propio, ese valor personal, lo buscan en los demás. Y esto es bien importante, mi compa, porque la mayoría de las morras que les gustan a ustedes no han construido esto. Entonces, necesitan esta atención, necesitan esta validación continua y hacen lo que sea para conseguirlo. Ojo con esto, porque la validación continua no tiene nombre, no tiene cara, no tiene apellido, no importa de quién sea. Las personas que necesitan de esta validación continua generalmente están tan ensimismados, tan autoabsorbidos, voy a hacer que eso se vuelva un término, va a ver, tan autoabsorbidos, tan ensimismados, que no se dan cuenta que las otras personas a las que les sacan esa atención y esa validación también son personas, también son seres humanos que requieren de validación. A cambio, todo esto sucede a todos, seas consciente o no, pero es bonito ser consciente del proceso. Por eso hablamos en este canal de reciprocidad. Porque la reciprocidad sucede cuando, ¿ya vieron mis? Vamos a aprovechar para prender los botones. El colorcito. Para todos los vatos que dicen que el traje no va con tenis, me vale verga. Díganle a Robert Downey Jr. Para todos los que dicen el traje no va con tenis, en el set del Temach sí. Y sobre todo si los tenis tienen un foquito. Entonces, esta atención continua nos sucede a los dos, porque aquí nos podemos burlar mucho de las morras sin papá y te abandonó tu papá y por eso te encueras en internet. Ya lo dije todo, mi compa, por eso están tan ofendidas conmigo y diario recibo como 35 insultos de las mujeres sin papá. Porque las que sí tuvieron afecto, las que construyeron esto, no se lo toman personal, saben que no estoy hablando de ellas, no se ponen el saquito. Son las que les ofende porque se reconocen en lo que les estoy diciendo, las que todo el tiempo me están atacando.
Pero eso ya lo he dicho 1000 veces, ¿no? Esta morra que no tiene atención, no tiene amor, no tiene autoestima porque no se trabajó, no tiene algo que la haga sentir orgullosa. Entonces necesita que los hombres la aplaudan y le den ese reconocimiento por comportarse como un objeto, por autosexualizarse, por mostrarse en redes. Esto no quiere decir que tú sabrás lo que haces. A mí me vale verga lo que... Si se quieren encuerar en internet, háganlo. A mí me vale verga. A mí no me pasa nada. A quien les pasa es a ustedes. Las morras que hacen esto derivan su sentimiento de valor de ahí. Y eso es muy triste. Es muy triste que haya muchas mujeres que piensan que valen en tanto tienen likes, que valen en tanto tienen seguidores. Lo platicaba con mi compa Roberto Martínez en su podcast. Decíamos, es muy triste que la maquinaria haya hecho que las mujeres se quiten la ropa en internet por validación, porque es la única forma que creen, porque no es la única forma que tienen para tener validación. Hay millones de mujeres que reciben validación y atención sin necesidad de quitarse la ropa. Pero es muy triste que tantas mujeres hoy en día crean que el único camino que tienen para sentirse valiosas, para sentirse vistas, que se sienten tan invisibles que necesitan, que creen que la única atención a la que pueden aspirar es a la del pajero, que lo único que pueden conseguir son erecciones, que lo único que pueden provocar son erecciones. Se abandonó la persecución feminista inicial de generar mujeres admirables, mujeres trabajadoras, mujeres estudiosas que busquen su validación a partir de los logros y del aporte que le hagan a la sociedad. No, eso ya no existe, mi compa. Vivimos en la época de las morras, que la que traiga más pajeros es la que gana. La que compre la camioneta más grande del OF es la que gana y es la que recibe más validación. Pero bueno, todo esto ya lo he dicho. ¿A qué voy con esto? Que también tenemos que reconocer que de este lado, en el lado de los hombres, también somos así. Porque ¿qué es lo que pasa? El simp es el ejercicio del vato sin amor propio. El simp es el arquetipo. Ahora que acabo de descubrir un nuevo simp del Temach, que no había visto, de esos vatos que construyen fama a partir de tirarle al Temach. No voy a decir su nombre para no hacerle más publicidad. Y dije, no mames, es que todos son iguales, ¿no? Todos los simps son iguales, y tal vez he perdido contacto con el simp que yo alguna vez fui, que ya no me acuerdo lo que se siente tener tan poca autoestima, que crees que te la van a dar las morras. Y entonces ahí andan persiguiendo validación femenina en internet. Y es tristísimo porque pues al final del día eso no va a suceder. Y al final del día las morras tienen el recurso de encuerarse para generar esta atención, ¿no? Y a la larga sale peor. Pero a corto plazo, pues un vato que le da validación a las morras por tener un poquito de validación él, un vato que simpea, un vato que se arrastra, ya todos vimos lo que pasa. Las morras traicionan al simp. Al final la morra traiciona al simp 10 de 10. Lo hemos visto con los aliados una y mil veces. Una y mil veces los aliados que pelearon, es más, hasta entre morras. Si la morra de repente se vuelve muy famosa, la cancelan. Hasta entre morras no hay lealtad de validación, no hay honor entre ladrones. La gente que se roba la validación, que en lugar de construirse desde adentro y generarse la capacidad de tener autoestima y de poderse autogratificar, autovalidar, autorreconocer, anda buscando afuera generar esta validación, eventualmente caen en un hoyo de depresión durísimo, porque cada vez es más difícil.
Entonces, si alguien de niño aprendió que haciendo payasadas, que haciendo conflictos, que haciendo pleitos recibe atención, pues cada vez tiene que hacer pleitos más grandes. Cada vez tiene que ser más exacerbado el berrinche. La gente que necesita tener atención todo el tiempo, la gente que necesita estar documentando su vida privada, toda esta gente que es todo este exhibicionismo de nuestra era. El exhibicionismo caracteriza nuestra era. Somos la era exhibicionista. Nos mama el exhibicionismo, nos mama que nos vean a profundidad, porque que nos validen. Ese es el problema, y la gente que no recibe esta validación y la gente que depende de esta validación cada vez se vuelve más exhibicionista. Pero ojo, porque eso se aleja un chingo de lo que saludablemente tenemos como relación, como relaciones humanas. Los humanos nos necesitamos, sí, pero esa validación tiene que venir de uno mismo y de la comunidad que genera una conexión. No es lo mismo la morra que necesita la validación de su familia, la validación de su papá, la validación de su pareja, la validación de sus hermanos, de sus amigos, que la morra que necesita la validación de los extraños de internet. Espérame tantito, que ya fracasó esto. Véngase a YouTube, estamos en YouTube. Fracasó el live de TikTok. Ahora, entonces no es lo mismo. No es lo mismo. Ya me distraje. Entonces hay que tener una conciencia de cuándo necesitas validación femenina, porque no te puedes dar validación tú, y cuándo te atrae una mujer genuinamente, y cuándo solo estás caliente. Son tres cosas que, si no sabes distinguir, te va a llevar la verga, mi compa. Te lo juro. Hay un chingo de trampas para estas cosas. Hay un chingo de trampas para cuando estás caliente, y hay un chingo de trampas para cuando necesitas validación femenina. Entonces, si tú no aprendes esto, yo llevo 2 años gritándoles aquí: ¡órale, cabrón! ¡Vuélvete bien verga para que no necesites que te validen las morras en Instagram! Se los he dicho 1 y 1000 veces. Bueno, ahora te lo digo de otra forma. Si tú no aprendes a validarte tú, a generar lazos, a generar conexiones, te vuelves igual. Ves a las morras como objetos, o porque estás caliente o porque estás tan solo y tan invalidado y no te das cuenta. Y ese es el punto inicial para entender por qué estás fracasando con las mujeres y por qué perdiste la atención de esa morra. Entender en dónde estás parado, entender para qué quieres la atención de esa morra. Ahorita te voy a explicar ella para qué quiere la tuya, y te voy a enseñar todos los trucos para garantizar que ella te dé su atención. No te preocupes, soy un experto, soy el más verga. Los otros, la otra competencia, no mames, mi compa, llevan 2 años y no salen de ahí. A veces me da mucha tristeza tener competencia tan chafa. Me impulsaría a ser más verga si no fueran tan pendejos. Pero bueno. El hecho de que tú quieras eso es una señal para ti. ¿Por qué quieres la atención de esa morra? ¿Por qué te sientes solo? Y aquí es donde hay que empezar a trabajar en uno. Trabajar en uno. Te voy a decir por qué. Porque los hombres necesitados de validación y de atención femenina son un chingo. Son el 90% de los hombres. Los hombres que conquistamos esto somos así, mira, un grupito chiquitito de vatos. Y yo ya no quiero morra, yo tengo a mi morra, yo estoy muy feliz. Yo ya no sé qué hacer con tanta morra que me persigue. Me encantaría decirle: mira, aquí hay más compas que ya no tienen esa necesidad de validación femenina asquerosa que tienen la mayoría de los hombres, pero no hay. Entonces, mi compa,
Hay muchas mujeres que están trabajadas, que son generosas, que son amorosas, que son femeninas, pero ellas no van a estar con hombres así, hambreados. Entonces hay que quitarnos lo hambreado, y el primer paso es reconocer que estamos hambreados. Reconocer, porque no hay nadie con el autoestima más bajo que el simp. Y es una contradicción bien interesante, porque donde el simp hace todo por una morra y se abandona a sí mismo, pareciera que no es egoísta y que es empático y que es generoso, pero en realidad el más egoísta es el simp, mi compa, porque el simp está haciendo, el simp es una máscara, el simp no es real, el simp está falseando, el simp se está humillando con tal de tener o de recibir un poquito de atención femenina. Y en realidad el simp es una mentira. Y un hombre que vive en mentira, un hombre que vive de la mentira, siempre va a sufrir. Entonces es importante aprender a distinguir cuando uno está atorado ahí, porque todos estuvimos atorados ahí. Yo estuve atorado ahí. Estuve atorado en la necesidad de atención femenina y en pensar que regalando atención, que regalando afecto, iba a recibir afecto de regreso. Iba a recibir validación, que olvidándome de mí y poniendo a los demás por encima de mí, en realidad era porque yo quería que a mí me pusieran por encima. Yo quería tener atención. Entonces esta es la primera trampa del simpeo, que mientras tú no reconozcas que quieres esa validación, vas a valer verga. Vas a valer verga porque vas a vivir mintiéndote a ti mismo. Lo mejor que puedes hacer es decir, órale, va, quiero eso, quiero atención femenina. Sí la quiero, porque no la tuve tal vez, o porque no la tengo ahorita y me parece importantísimo, o porque no tengo ningún tipo de atención y pienso, mi compa, pienso que la mejor forma de tener atención es la atención femenina, o la más fácil. Spoiler alert, mi compa, es la más difícil. No es que no la puedas tener, pero es más fácil tener amigos que tener morras. Pero bueno, regresando al punto. Cuando tú te das cuenta que el que necesita esa atención continua eres tú, que cuando el que necesita ese reconocimiento y esa validación, los simps son los más proyectados. El simp regala flores porque quiere que le regalen flores. El simp, ¿cómo no va a ser feliz si le regalé flores? No mames, mi compa, no es la gran cosa regalar flores. Si tú crees que sí, es porque realmente crees que eso es lo valioso. Es porque crees que alguien te debería de dar flores. El simp es el que pone el valor en esas cosas porque quiere recibir esas cosas. Día 35 hasta que me contestes. Es un vato que quiere que le den esa atención diaria. Y aquí viene un fundamento biológico a la atención diaria. La atención diaria es una necesidad masculina, porque los ciclos hormonales de los hombres son diarios. Los hombres necesitamos, los hombres podríamos incluso aparearnos todos los días. Bueno, no podemos porque las estructuras sociales no son así. Las morras, en términos de estructura social, podrían aparearse todos los días. Si una morra quiere, puede coger diario con un vato diferente, pero no se podría embarazar todos los días. El mismo ciclo hormonal de las morras te lo dice. Las morras solo 3 días al mes están fértiles. Solo 3 días al mes pueden reproducirse. Solo 3 días al mes. Su cuerpo está diseñado para estar con un vato. Eso no quiere decir que no puedan estar con vatos diferentes todos los días. Eso lo que quiere decir es que somos distintos en cuanto a cómo manejamos la atención. Eso quiere decir que si la morra hoy te quiere ver, tal vez en 3 días ya no. Y tal vez en un mes otra vez te quiera ver. Y esa es una idea que a los hombres nos cuesta un chingo de trabajo entender, porque los hombres, cuando estamos enclochados, la queremos ver diario. Obvio, tú puedes tirar la semilla diario. Para mis compas los pajeros que le sufrieron en el No September, yo tengo compas que se sienten hasta orgullosos de que pueden tirar la semilla 7 veces en un día.
Tú puedes hacerlo todas las veces que quieras, todos los días. Ella no. Entonces, esta distinción nos ayuda a entender que las morras son cíclicas y que la atención hacia las morras también debe ser cíclico. Yo sé que ellas dicen que no, pero la respuesta no está en lo que dicen, sino en lo que hacen. Ninguna morra está con un vato que le dé atención todos los días. Este pedo de día 35 hasta que me contestes no le ha funcionado a nadie. ¡A nadie! ¡A nadie! Pero un chingo de vatos lo siguen intentando. Entonces, bueno, cuando tú entiendes que espaciar tu atención hace tu atención más valiosa y te das cuenta que la morra dejó de querer tu atención porque le quitó el valor. Esto es algo que siempre he explicado y siempre he dicho. Cuando tú le das mucha atención a una morra, la morra ya no lo ve valiosa y entonces, pum, viene la hipergamia, te manda a la verga. No quiere decir que no les guste la atención, les encanta la atención. Pero tienen tanta que ha perdido mucho valor la atención. Y tú puedes, con tu comportamiento, subirle el valor a tu atención individual. Que la morra quiera tu atención más que la de todos los demás vatos, pero eso toma tiempo y eso también requiere de calidad, que es un poco el trasfondo del live de hoy. ¿Qué es una atención de calidad? Entonces ya establecimos que si quieres que ella quiera tu atención, tiene que ser escasa y tiene que ser de calidad. Porque si es escasa pero es chafa, es básica, es igual a la atención que dan todos los hombres, pues va y se la busca con otro vato. Entiendo el punto. Tu atención tiene que ser única e irrepetible. Tiene que ser poquita y de calidad. Ahorita vamos a hablar cómo se hace para que sea poquita y de calidad. Entonces, tenemos que remontarnos al primer tema que tocamos hoy, que es la lucha entre la emoción y la lógica. Generalmente pensamos que no podemos controlar nuestras emociones y que nosotros controlamos las emociones y que nosotros decidimos. Por eso a veces hay preguntas como: Temach, ¿cómo dejo de quererla? No mames, mi compa. Temach, ¿cómo le hago para ya no extrañarla? Temach, ¿cómo le hago para no sentir esto que siento? Es que tú no controlas lo que sientes. Las emociones son una consecuencia. Es importante entender las emociones como instintos. Cuando tú entiendes, por ejemplo, el instinto del hambre, sabes prevenirlo y sabes resolverlo. Cuando tú comes a tus horas y comes bien, no te da un hambre voraz. Cuando tú no comes a tus horas porque estás trabajando un chingo, te da un hambre voraz y entonces comes cosas que no debes de comer. Entonces le haces caso al instinto, le haces caso a la pulsión, le haces caso a la emoción, porque no la anticipas. Cuando ya tienes la emoción, es muy difícil trabajar con la emoción. Es más difícil trabajar con la emoción. Entonces, las emociones generalmente toman el mando. Vivimos en una sociedad que gira en torno a la emoción. Muchas veces tú tratas de acceder a la atención femenina a partir de la emoción. ¿Sí o no? Piénsalo. A partir del hambre. Tú quieres hablarle a esa morra porque hay una emoción detrás que te está exigiendo atención femenina. Es decir, ya es tarde, mi compa. Ya estás en hambre. Ya no puedes negociar. Ya no puedes buscar lo que es bueno para ti. Tú ya estás en lo que sea, mi compa, pero algo. Aunque sea una feminista, mi compa, pero estoy muy solo. Y el problema de hacer las cosas desde el hambre es que ya no estás pensando. Entonces, un principio importante es: ¿quieres recuperar la atención de esa morra porque tienes hambre? ¿O quieres recuperar la atención de esa morra porque
consideras a partir de un análisis claro y lógico que esa morra podría ser un buen partido o un buen prospecto para una relación a largo plazo. Volvemos al punto de hace rato. ¿Estás caliente o estás solo? ¿Necesitas validación o necesitas sexo? Estas dos van a hacer que termines manipulado. Esta puede ser una buena opción. Entonces, es importante que aprendamos a controlar esas pasiones, a controlar esas pulsiones, a controlar esa hambre. Vivimos en la sociedad que nos hace creer que hacer las cosas con hambre es mejor. Hazle caso a tus instintos, hazle caso a lo que sientes, déjate llevar por lo que sientes. Nadie que ha hecho algo importante lo ha hecho dejándose llevar por lo que siente. Porque lo que siente es el lado animal, de hecho es otra parte de tu cerebro, es el cerebro reptil. El cerebro está hecho por partes. Tu cerebro animal y tu cerebro pensante, tu cerebro lógico, son dos partes diferentes. Literal, eres dos personas. Si le haces caso al animal, vas a tener un chingo de consecuencias negativas y la sociedad te va a escupir y te va a maltratar. Te va a educar como animal. Si le haces caso al lógico, al evolucionado, vas a acceder a las cosas más refinadas y evolucionadas de la vida. Y esto pasa con las morras así literal, ¿eh? ¿Quieres acceder a las morras evolucionadas? Tienes que comportarte como un hombre evolucionado. ¿Te quieres comportar como un vato hambriado? ¿A qué morras crees tú que vas a acceder? Pues a las hambriadas de atención, a las necesitadas de atención, a las que se dejan llevar por la pulsión. Y pues ellas, así son, mi compa, una morra hambriada de atención. Pues la atención, cuando tiene hambre se encuera y sube la foto a internet y ya. Recibe la atención, se sacia, se le olvida, no se trabaja, no trabaja lo que lo detonó y al día siguiente o ese mismo día en la tarde, hay morras que suben 35 historias al día. Imagínate el hambre de atención que tiene esa morra, el hambre insaciable. Porque aparte se vuelve así cada vez más insaciable. Entonces imagínate el hambre insaciable de alguien que no se aprendió a satisfacer a sí mismo y anda ahí todo el tiempo persiguiendo atención, persiguiendo validación. Que reacciona al cerebro reptil, que reacciona al cerebro animal. Entonces cuando tú controlas, cuando tú entrenas a tu cerebro animal que no manda, cada vez te controla menos. Cada vez haces menos las cosas por emocionalidad y más por decisión. El problema es que hay un cambio de switch inicial que tenemos que hacer, que mucha gente no quiere hacer. Que tienes que hacer las cosas por tu cerebro, no por tu corazón o por tus huevos. Ay, es que no me dan ganas de entrenarte, Mach. ¿Quieren que les dé hambre de hacer ejercicio diario? Pues no mames, mi compa, eso no va a pasar. Quieren tener el sentimiento de ponerse a estudiar todos los días. No mames, eso no va a pasar. Los sentimientos son consecuencias a cosas, no son origen de cosas. No es la motivación. Eso era cuando éramos animales, mi compa. Desde que nos volvimos seres pensantes, tomamos decisiones lógicas, decisiones racionales. El extremo de esto, pues yo uso siempre este ejemplo con el cimpeo y el pastel envenenado. Pero es que huele bien rico, Temach. Pero si ya sabes que está envenenado y neta te lo vas a tragar. Gente que se toma cosas y hay grados de esto, ¿no? Habemos personas que nos gustan ciertos vicios que nos hacen daño. E ignoramos la conciencia y la lógica de que sabemos que nos hace daño. Y nos justificamos, que aquí viene la trampa del mini Betita. La victimización. La victimización es la justificación del sentimiento. La desresponsabilización es la justificación del pensamiento. Usamos el pensamiento para justificar nuestro sentimiento, en lugar de al revés. Hay dos posibilidades, y esto es así para todos, a mí me vale verga. Y la neta,
Me vale verga, si no me quieren creer, no me crean, vayan y arruínense la vida persiguiendo sus sentimientos, a mí me da igual. A mí genuinamente me da igual si Pedrita del 402 en Bogotá le hace caso a sus sentimientos y se hace mierda buscando un hombre millonario y exponiéndose en redes sociales. Yo vivo igual, como igual, duermo igual, ni me entero.